chupachus, ¿no? Ray Allen fue quien lanzó, ¿no? Falló, pero ahí estaba Marion para rectificar. 96-90. Balón de Elton Brand. Elton Brand con el balón. Ahí está jugándola para Parker. Parker jugando ese balón. Parker, vamos a ver. Vale, otra. Estamos en el club de las mandarinas. Mandarinas game. Lanzamiento de Billups. Ese rebote es de Chris Bosh. A falta de 2 minutos para que acabe el tercer cuarto, lanzamiento y canasta. Bosh como enchufa, ¿eh? Sí, ha mejorado muchísimo el tiro, la verdad que lo trabaja bastante y muy bien. No, jugando mucho mejor, ¿no? Cuando hay que parar y jugar en estático, jugando mucho mejor el este sí. En este tercer cuarto. Vamos a ver ese balón de Ray Allen. Ray Allen jugando el balón para Gasol, marcado por Ben Wallace. Ahí estamos. El pincho de merluza de Ben Wallace. Otra vez se la quiere jugar Gasol. Y otro tapón de Ben Wallace, que es una fiera, ¿no? En ese tipo de acciones. Él ahora, a Gasol le ha perjudicado en esta jugada la ansiedad de no haber tirado antes, ¿no? Durante tanto tiempo. Entonces lo ha intentado una y otra vez, y Ben Wallace sabía que lo tenía ahí, ¿no? Que tiene 3 intentos de tiro, ¿no? Sí. 10 rebotes. 10 rebotes. Sí, están 10 ya. Es el máximo rebotador del equipo, ¿no? Y del partido. Y del partido. Bueno, pues anotar no anota, pero máximo rebotador del partido, 96-92. Yo creo que vamos a vivir un final del tercer cuarto y final de partido caliente, ¿no? Porque esto cada vez está más caliente, 9-2, 9-6. Y lo del bolero, ¿no? De acércate más y más, pero mucho más. Y vamos a ver aquí, yo creo que ahora a las chicas estas, a las cheerleaders de Orlando Magic, que además de bailar, pues hacen unos mates espectaculares. Estratosféricos, estratosféricos, Mientras que se están yendo a la posición de comentaristas, ¿no? Ese es Boris Dio. Boris Dio, que está aquí, estamos ahí, nosotros al lado, ¿no? Ahí estamos al lado, Y la televisión china, ¿no? Es eso, ¿no? Los que han votado a Zhao. Sí, señor. Ahí una panorámica, ¿no? Una panorámica, ahí saludando. Lituania. Mientras que echan a la prensa, se están perdiendo los saltos de la... Mira. Sí, el narrador de los partidos de Canal Plus Francia. Portugués, como le gusta salir, ¿eh? Sí, el portugués detrás. Como saca la mano, ¿no? Israel. Este es amigo tuyo, ¿no? El de Israel, ¿no? Sí, lo conocí el otro día que estaba él hablando con Jessica Vicios. Me presentó, sí. No, es que te he visto hablar mucho con... Te he visto hablar mucho con él, ¿no? Nos hemos enterado esta semana que la novia de Jessica Vicios es una ex Miss Mundo en el año 98. ¿No sabías? No. Ada y Miel, Crónica Rosa. ¿De dónde es la novia? Israelí. Es Miss Mundo. Bueno, pues 96-92. Han enfocado a la prensa y han privado a los espectadores de ver los saltos de las cheerleaders los saltos de las cheerleaders de Orlando Magic, que es realmente tremendo. Ahí tenemos por el videomarcador interno a Jamie Foxx, que es una superestrella, ¿no? Una superestrella del mundo del espectáculo. Y más 4. Vemos que va a seguir. ¿Cuántos minutos ha jugado Gasol, Damián? Está en 12. 12. 10 rebotes en 12 minutos. Son muchos rebotes, 0 de 3, ¿no? 0 de 3. Le han contabilizado finalmente después de esa acción ante Ben Wallace. Ahora sí que entra Rasheed Wallace para jugar este final de tercer cuarto. Mientras en el escenario donde ha estado Carrie Underwood está Jamie Foxx, actor, cantante. Sí. 9-6-9-2, balón en posesión de etiqueta negra Wallace, que es el hombre que va a poner el balón en juego. De nuevo los 4 Pistons en el partido. Los 4 Pistons. Ahí estamos con Chauncey Billups. Billups con el balón, jugando la Billups. Billups, vamos a ver ese balón en ataque para Richard Hamilton. Lanzamiento de Hamilton y canasta.
9-6-9-4, 9-6-9-4. Esto cada vez hay menos diferencias en el marcador. Olala Parker. Ahí tenemos el balón en ataque para Ray Allen. Falta personal a Shawn Marion. Otro de los... está tirando... Y Shawn Marion, otro de los mejores reboteadores de la NBA, siendo un jugador que, bueno, pues todo el mundo lo tenía ubicado en el puesto de 3, de small forward. Claro, es que y luego con D'Antoni pues ha jugado como teórico power forward. Esto del All-Star es lo que es, ¿no? Claro, Ray Allen lleva 3 de 11. Sí. O sea, es un tío que está 12 minutos en cancha y que lleva 11 tiros. Es el jugador que más ha tirado. Sí, cuando yo dije que era el que me sobraba de los 24. Hay unos cuantos, ¿no? Que bueno, que van. Este James se ha tirado 16 tiros, ¿no? Bueno, tiene buenos porcentajes, ¿no? Pero claro, 16 tiros en un partido de estas características son muchos tiros. A estas alturas de partido, ¿o no, Calderón? Sí, queda todo el último cuarto, ¿no? Claro. O sea, aquí hay unos que juegan a una cosa y otros que juegan a otra. Eso está clarísimo, ¿no? Balón de Elton Brand. Elton Brand con el balón. Lanzamiento de Elton Brand. Han pitado en ataque por rodear el cuerpo del defensor con su mano, con su brazo de apoyo. Sí. Han pitado ahí en ataque. Y Gasol, máximo rebotador de la Conferencia Oeste y máximo rebotador del partido, ¿no, Damián? Sí. Pero el equipo del Este lleva 41 puntos en este cuarto. En este cuarto, que son muchos puntos, ¿eh? Ahí tienen a Rasik Wallace. Otro más. Un 10º rebote para Gasol. Balón para Parker. Parker ahí tratando de conectar con Shawn Marion. Brand. Gasol salvó esos 2 tiritos que con la intimidación de Ben Wallace. Es que no le pasan un balón en ataque. El balón de Parker. Parker con el balón. Este Parker que también se ha lanzado unas cuantas. Pero unas cuantas. Club Mandarinas Game. Y ahí está, buen rebote de Gasol, que se la da. No se la esperaba Marion. Claro, no se la esperaba Marion. Estaba acabando ya el tercer cuarto, no se la esperaba Shawn Marion, pero es otro rebote para Pau, 12. 12 rebotes. Y estamos ahí, ¿no? En 97-94 en el marcador. Término del tercer cuarto. 3 puntos arriba para la Conferencia Oeste. Y bueno, está claro que lo que comentábamos antes, ¿no? Que esto es un poco la hoguera de las vanidades, ¿no? Si se miran los tiros de algunos jugadores, pues estamos en un... Pasa todos los años, ¿eh? Pasa todos los años, ¿no? O sea que eso es una cosa que está a la orden del día. Porque veo a Allen 3 de 12, Daimiel. Hay estadísticas muy significativas. Unos vienen más o menos a jugar ahí en equipo y tal, y otros vienen, Calderón, al club del chupachú. Vamos a ver un traguito de agua para el chupachú. ¿O no? Esto se nota mucho desde aquí, pero los jugadores lo notan si cabe más, ¿no? Porque ahora he visto más, que le han ido a felicitar, no sé si estaba Yao y no sé si también a Gasol por su actitud, ¿no? Seguramente por ese último pase que ha intentado a Shawn Marion y bueno, porque ha cogido 6 rebotes en este tercer cuarto, en los minutos en los que ha estado en pista. Gasol da la impresión que se va a sentar ahora, ¿no? Porque se está poniendo ahí la camiseta y tal. No sé si va a salir, más minutos, ¿no? No sé si va a salir más minutos. De momento pues ha jugado 14, ¿no? 13 o 14. Y bueno, 13 o 14, 12 rebotes, Calderón. Es para firmarlo, ¿no? Sí, no. Le falta, digamos, la canasta, bueno, que esperemos que la... Pero bueno, el partido es perfecto, ¿no? Yo creo que está jugando muy bien y bueno, 12 rebotes, pues son 12 rebotes, ¿no? Yo creo que es lo que hablabas de que unos se los toman de una forma, otros de otras y algunos vienen pues igual a por el MVP o no sé, ¿no? Pero bueno, queda todavía un último cuarto, ¿no? Bueno, es una actuación de respeto, ¿eh? Sí. Quiero decir que aquí en Estados Unidos, sus compañeros, sus rivales y tal, dicen, bueno, este jugador, 25 años, primera vez All-Star, 12 rebotes. Pues hombre, ya es para estar muy, muy contento. Son muchos rebotes, cuidado. Eso, vamos. Sí, solo 3 tiros y bueno, intentando pasar el balón, ¿no? Que igual, pues en otro jugador en esa situación lo hubiera tirado, ¿no? Hubiera tirado la canasta. Vamos a ver si acaba como máximo rebotador del partido, no lo sé. Yo no sé si va a tener oportunidad, Daimiel, en el último cuarto de volver a salir. El que más cerca está de momento es Bosch, que no creo que juegue mucho en este último cuarto. Luego hay varios jugadores
con 7 rebotes. Lo que pasa que, bueno, sí llega el partido a un momento que pretendíamos o que pedíamos, ¿no? Que se llegara igualado al último cuarto. Bueno, 9-7, 9-4, que no es un prefijo para llamar a ningún sitio, no, sino que es el marcador que hay aquí en el Toyota Center. ¿Cómo lo ves tú ya, esto que falta? Lo que queríamos, ¿no? Esperemos que siga así para los últimos 3-4 minutos, que cuando se puede poner interesante, ¿no? Que se piquen entre ellos y que, bueno, pues que esos últimos 5 minutos pues sean muy, muy serios, ¿no? Hay una cosa que me llama un poco la atención, ¿no? No sé, a lo mejor yo estoy equivocado, ¿no? Pero muy pocos minutos de Nowitzki. Sí. Nowitzki es un jugador realmente muy representativo de Es su jugador, es su entrenador. O sea, que igual algo... No, es que que ver, ocurre lo mismo con Rasheed Wallace en el otro lado, ¿no? Y Flip Saunders. Sí, pero es un poco, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? Querrá que descanse. Es un jugador ya de... ¿no? Sí. Es un fijo del All-Star y tal. ¿no? Siempre están las barajas de MVP, ¿no? Bueno, vamos a ver con quién... A ver cómo va esa rotación, ¿no? Y este LeBron James, pues, lo decía Damian al principio, ha venido descarado por el MVP. Sí. Ha venido descarado. Ahí están LeBron y McGrady. McGrady con 26, LeBron con 25 como máximos anotadores. Sí, claro, que se ha tirado 16. Es cierto que con buenos porcentajes, pero bueno, 16 es... Fish. Son 16. Son 16. Yo no he tirado 16 todavía. En tu vida. No he tirado 16. Aquí, en la liga. NBA, ¿no? Claro, son 16, ¿no? Sí. Ahí tenemos lanzamiento de Rasheed Wallace. Etiqueta negra Wallace, último cuarto. Ahí estamos, Dutch Entertainment. Taran, tan, tarararán, tan, tarán. Viviendo la magia del básquet, el espectáculo, este contra oeste. Madre mía, Allen, vaya partidito que está haciendo. Ray Allen está haciendo un partidito de lujo. 3 de 12. Algún balón perdido, ¿no? Estamos ahí con Chauncey Billups, canasta de Billups. Y esto se estrecha el cerco. 9-7, 9-6. Último cuarto. Vamos a ver ahí el banquillo, entre comillas. Supongo que en un partido como este, aunque la motivación no sea la misma, lógicamente, pero el hecho de que en un equipo tan sólido como Detroit, ¿no? Tú te puedas rodear de al menos 3 compañeros, pues te hace jugar un poquito solo, ¿no? El hecho de que Billups cruce el campo, empiece a botar y vea a Hamilton a un lado, a Rasheed a otro, seguramente que ayude mucho en un partido de estas características al equipo del este. Sí, ha habido una vez que ha marcado una jugada y le estaban diciendo a Pierce que era. Yo creo que era una jugada de Detroit Pistons. Bueno, es que estaban los 4 y le estaban diciendo no, es corta. En las 2 ocasiones ha puesto a Pierce con ellos. Lanzamiento de Garnett, ese balón que no entra. Y posesión de balón para Chauncey Billups. Billups con el balón. Ahí jugando canasta. De etiqueta negra Wallace. Los primeros 2 puntos de Rasheed Wallace. 99-97, se pone por delante el este. Después de mucho tiempo. 5-0 de parcial en el cuarto. Ahí tenemos Batata Mix. Vaya lanzamiento. Súper heterodoxo. Ahí está, lanzamiento de Marion. Y ahí falta tiros libres. Tiros libres para Shawn Marion. Vamos a ver ahí. Shawn Marion convirtió el primer tiro libre, 99-98 en el marcador. Ahí segundo tiro libre para Shawn Marion. Lanzamiento y empate a 98. 1:30 del último cuarto. Ataque para Chauncey Billups. Se está preparando Gilbert Arenas y O'Neal. Lanzamiento de Billups. ¿Cómo enchufó Billups? Qué bárbaro. Qué crack. 101-99 en el marcador. Balón de Parker. Parker con el balón. Ahí está jugando la Parker. ¡Olala! Olala con el balón, ahí está jugando Olala Parker para Kevin Garnett. Garnett para Robin Hood. Este para Ray Allen. Ray Allen con el balón. Ray Allen sacando el balón para Kevin Garnett. Lanzamiento de Garnett. El rebote es para Rasheed Wallace. Balón de Billups.
Oportunidad de ampliar un poco más la distancia. Balón de Billups para Richard Hamilton. Lanzamiento de Hamilton. Rebote de Robin Hood. Nowitzki. Nowitzki con el balón. Ahí está jugando la Nowitzki. Nowitzki sacando el balón para Ray Allen. Ray Allen, canasta ahora. Ahí, no lo saca, Nowitzki para Ray Allen y sí. Allen sigue a lo suyo. Sigue a lo suyo. Ray Allen a jugárselas todas y en fin, ¿no? Bueno, no tiene mucha explicación también los minutos que está recibiendo Allen. Tampoco, no tiene tampoco mucha explicación la rotación de minutos de Avery Johnson. Yo me he fijado más en la del oeste, Daimiel, por aquello de que está Gasol, ¿no? Por aquello de que está Gasol, ¿no? Quizás hay mucha gente muy alta y necesita o quiere Avery Johnson un escolta. Sí, Richard Hamilton y se van 103-101. Posesión de balón en ataque para el este, Ben Wallace. Wallace para Hamilton. Y claro, este cuarteto de Detroit les está volviendo locos. Sí. Les está volviendo locos. Y luego Parker no ha estado bien. No, Parker también. Parker ha chupado muchos minutos, ¿no? Tengo la sensación. También, ¿no? Sí, está en 20. Es el que más minutos ha jugado de momento en el equipo del oeste. Supongo que volverá Nash. Pero jugando mal. Jugando mal, ¿no? Claro, aquí nunca sabe realmente dónde está, ¿no? El criterio para mantener a unos y a otros. El que juega se mantiene. Al que está jugando bien, pero no es el caso con Ray Allen. Claro, al que está jugando bien, o realmente Daimiel Calderón, o lo que priman son los méritos de hasta el momento de la temporada. Yo creo que lo que debería de primar es realmente pues lo que está pasando en el partido. Sí. Entiendo yo, ¿no? Yo creo que sí, totalmente contigo, vamos, en ese sentido. Hay un grupo realmente ahí curioso, que no sé si las cámaras lo enfocarán, de la tercera edad, ¿no? En el centro de la cancha, que nos están brindando pues una actuación, Ahora nos dan la promoción de los partidos que se van a disputar en Europa. Sí, señor. En octubre, Italia, eso será en octubre, Francia. ¿no? Eso es. Bueno, decíamos que estamos ahí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué prima? ¿Lo que llevamos de temporada o lo que estamos viendo hoy? Porque hay tíos que están jugando muy mal. Ray Allen está jugando mal. Parker está jugando mal, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, bueno, yo creo que hay que centrarse en esto, ¿no? Queda todavía tiempos, 4 arriba, ahora nos cambian, digamos, el MVP, ¿no? Pasa a LeBron James, ¿no? Igual McGrady era el que lo tenía, pero bueno, el este se ha puesto 4 arriba, ¿no? Sí. Y cuando han entrado los 4 de Detroit, pues jugando muy en equipo, ¿no? Muy en equipo, ¿no? Jugando muy bien. Jugando francamente bien y tal, claro, se nota que son sobre 5, son 4 del mismo equipo, ¿no? Y eso, claro. Sí, se conocen, ¿no? El último contraataque, jugando los 3, bueno, muy bien, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Que ahora va a entrar Kobe Bryant, Steve Nash? Sí, creo que Shaquille O'Neal también estaba preparado. Bueno, ahora son los minutos de verdad, ¿no? Ya. Lo que pasa que tengo la triste sensación de que Gasol puede que no vuelva, ¿no? Sí. Puede que no vuelva al partido. Bueno, pues es posible, ¿no? Es posible. Bueno, aquí están las hits. Estas son las nuevas hits. Bueno, pues eso es lo que hay, ¿no? Un espectáculo de cheerleaders, de señoras de, bueno, pues, no sé, más de 60 años, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y llevan un pantaloncito corto de los Hits. De señoras y señores, ¿no? Y señores, hay 2 señores. En fin, está Super Diver, ¿no? Calderón. Esto es original, ¿no? Sí, muy bien. Sí. El público se pone en pie, ¿eh? Sí, el público se pone en pie para aplaudir a estas cheerleaders. Sí. Impresionante. Estamos hablando de la tercera edad y son de la edad de Babeta. ¿Sí? Son de la edad de Babeta, más o menos, ¿no? Pero Babeta debe andar por 60 y tantos años. Sí, la verdad. Sí, 66 o 67. Pero creo que corre 8 kilómetros diarios. ¿No? Bueno, pues estamos ahí con McGrady, Steve Nash, Garnett y Kobe Bryant. Sí, de momento no está LeBron James. Sí. LeBron James, y sí que está McGrady, ¿no? En esa pelea por el MVP. Independientemente de LeBron James, ¿quién se le podría dar ¿A quién se le podría? Bueno, Billups, Yo creo que Billups ha estado muy bien porque ha sido el base, el director de juego de toda la remontada, ¿no? Sí. Para Billups sería realmente espectacular, ¿no? Billups está con 7 asistencias, 15 puntos, en 15 minutos de juego. Te lo digo porque sería ya MVP de una final y MVP del All-Star. Impresionante. Ya te digo.
impresionante para Boston, para Denver, para Orlando, para equipos donde ha estado y que no lo aprovecharon. Por cierto, no sé si sería un caso jugar el primer All-Star y ser MVP. Quizás ha pasado, ¿eh? Sí, quizás ha pasado en algún caso. Sí. Kobe Bryant. Ahí tenemos a Bryant con el balón, marcado por Gilbert Arenas, falta personal de Arenas. Que no ha jugado mucho tampoco. 7 minutos. 7 minutos. El que menos. El que menos, ¿no? Claro, Sanders, cortefiel, cuando hay que apretar atrás, dice saco a Rashid, ¿no? Sí. Ahí, ya te digo, ¿no? Estamos ahí con Steve Nash. Se prepara Iverson. Steve Nash con el balón para Garnett. Garnett, vamos a ver ahí. McGrady. ¿Por qué eres tan bueno, McGrady? Silverado Pierce. Ahí tienen, sacado de una película de Lauren Kasdan. Paul Pierce. Pierce buscando a quién. A Rasik Wallace, para Chauncey Billups. Balón de Gilbert Arenas. Balón de O'Neal. O'Neal con el balón, lanzamiento y canasta. El artículo 32. Hago lo que quiero, cuando quiero y lo que me da la gana. Se están preparando ya 2 cambios en... Sí, 2 titulares en el este. Iverson y LeBron vuelven a pista. Iverson y LeBron James. Y bueno, pues Duncan en el oeste también. Se sienta Vilos. Pues ya parece que las opciones de Vilos son menores. Fíjate, ¿no? Nowitzki se sienta con 13 minutos jugados. Nowitzki ha jugado muy poquito ha jugado. Barriendo para casa. ¿Sí? El entrenador no quiere. Sí. Juega precisamente contra Gasol, madrugada del jueves al viernes, un partido que ofrecerá en directo Digital Plus, ¿no? Un poquito lo que ha jugado Nowitzki, ¿no? Un poco extraño, ¿no? Ha jugado más Gasol, 1 minuto más que Nowitzki. 14 Gasol, 13 Nowitzki, 13 Elton Brand. Ya. Y posesión de balón en ataque para Gilbert Arenas. Arenas para LeBron James. Rasik Wallace. Etiqueta negra Wallace. El rebote ahí, falta personal. Oh, vaya falta. Vaya falta, ¿no? De Kobe Bryant. Ahora le dice algo Kobe a Shaquille. Llegó por detrás. Y Shaquille en la línea de tiros libres. Y sonríe de lo que le ha dicho Bryant. No sé lo que se habrá comentado. Otro también quizás con opciones, dependiendo, ¿no?, de si su equipo va para arriba, ¿no? Punto número 14 para O'Neal. Y estamos en 108-102. Ventaja a favor de la conferencia este. Convirtió los 2. 15 puntos para O'Neal, 109-102. O'Neal que dice que cuando se retire se va a tomar 2 semanas de vacaciones y que enseguida empieza a trabajar como sheriff. Como sheriff. Ya te digo. Balón ahí para Kobe Bryant. Lanzamiento de Bryant. Rebote Tim Duncan. Balón de Rasik Wallace. Posesión de balón para LeBron James. Ahí tenemos a LeBron James. James con el balón. James la saca. Gilbert Arenas. Iverson. Lanzamiento de James. Y estamos ahí. Cuidado con este. Que puede emerger como candidato a MVP si ganar este. Sí. Ya son muchos puntos. Duncan convirtió la canasta, 111-104 en el marcador. Estamos en el Ecuador del último cuarto. Lanzamiento y tiros libres para LeBron James. 111-104 va a entrar Yao Ming. 60 Garnett. Ya hoy McGrady, titulares en el final del partido, también Nash y Bryant. Y estamos ahí con los tiros libres para LeBron James. Respeta el quinteto titular, Avery Johnson a falta de 6 minutos 25 segundos para el final del partido. Y al fin a la postre lleva 25 puntos LeBron James y parece, ¿no?, que es el candidato hasta el momento, ¿no?, más claro, ¿no? No convirtió ninguno de los dos. Rebote defensivo de Tim Duncan. Posesión de balón de Steve Nash. Nash con el balón. Ecuador del último cuarto. Ahí, jugando la Tim Duncan.
Duncan buscando a ¿por qué eres tan bueno? McGrady. McGrady con el balón ahí jugando la McGrady. McGrady lanzamiento. ¡Triple! ¡Fantástico! ¿Por qué eres tan bueno, McGrady? 111-107 en el marcador. Posesión de balón para el este. Vamos a ver, ahí estamos. Lanzamiento de Iverson, canasta. 113-107. Más 6. Más 6 para el este. El cambio de dirección en el dribbling antes del tiro, frente a LeBron James. Sí, muy bueno. Estamos ahí con McGrady. Y Tim Duncan. Tim Duncan para el último emperador, Yao. Y estamos en más 6. Y parece más enchufado en el partido, en este, ¿no? Sí. En la segunda mitad mucho mejor. Sí, muchísimo mejor. Estaban 17 abajo, ¿no? Han llegado a estar 17, creo. Cuidado, Así una remontada muy buena, sí. Con Billups como responsable, uno de los responsables principales, y ahora se supone que van a jugar sin él en este final de partido. Entonces aquí volvemos a la discusión de antes. ¿Qué es lo que valoramos? ¿La temporada? ¿Lo que ha sido la temporada hasta el momento? ¿Los galones en la liga? ¿O lo que está pasando hoy en el día de hoy? Pues es muy difícil aunar un solo criterio, porque no responde el partido a un solo criterio. Por eso te digo, Sanders ha sentado a Billups cuando estaba realmente el equipo, ¿no? Sí, pero bueno, al final los titulares han vuelto otra vez ahora a la pista, ¿no? Y se aúna un poco. Yo creo que tendría que ser centrado en el partido, pero porque es el MVP del partido, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Bueno, estamos aquí. Dallas Drumline. Eso es, y Detroit Drumline. Sí, es una batalla, como ponen ahí. Drumline Battle. Bueno, pues venga, vamos a escuchar la batalla. Está preguntando el speaker al público quién ha ganado esta batalla. Ha habido una película en el último año en Canal Satélite Digital sobre este tema. Estaba interesante, ¿no? Ambiente universitario y tal, sobre quién es la mejor banda. Bueno, parece ser que esto es una costumbre aquí muy a nivel universitario, ¿eh? Bueno, 113-107 en el marcador. Estamos ahí a 5:31 para que acabe el partido. Ventaja para la conferencia este. Y mantiene Flip Sanders a los dos Wallace en pista. Gilbert Arenas también. Y solo el oeste está con el quinteto que ha iniciado el partido. Sí. Y en el este están todos menos Rasik Wallace. No, y Gilbert Arenas. Y Gilbert Arenas. O sea, en el oeste acaban con el quinteto, o de momento está el quinteto que ha iniciado el partido, y en el este hay dos hombres que no han iniciado el partido. Ben Wallace tampoco. Ben Wallace tampoco, hay tres. Sí, O'Neal se acaba de sentar y luego están Wade y Vince Carter, que lleva tiempo sin jugar. Estamos ahí con McGrady, lanzamiento de McGrady, balón de Iverson. Iverson con el balón, lanzamiento de Gilbert Arenas.
ese balón que no entra, rebote del último emperador, de Chao. Balón para McGrady, McGrady para Kobe Bryant. Bryant con el balón, casi la pierde. Ahí estamos con Bryant. Vamos a ver ahí Bryant. La defensa de Gilbert Arenas. Posesión de balón para Tim Duncan. Duncan con el balón y posesión para el oeste. 113-107, más 6. Entra Wade. Juan Wade, se sienta Arenas. Quizás un poquito más heterodoxa la rotación de Sanders, ¿no? Sí. Porque hay 2 tíos que no han comenzado el partido. ¡Ay! Lanzamiento que no entra. Rebote de Ben Wallace. Posesión de balón para Iverson. ¡Ay! Balón en ataque para el este. Lanzamiento de Wade. Y canasta de Don Wade. A lo mejor significa más heterodoxa, mejor pensada o más trabajada, ¿no? Pues bueno, yo, en fin, ya juicio de valor no voy a hacer, pero sí que es un poco más heterodoxa. Ahí tenemos a Iverson. Iverson, ¡ey! Ese pase ahí, esa manoletina. Más 8 para la conferencia este. No pudo conectar con Yao Kobe Bryant. Va a entrar el Elton Brand. Me parece un poco sorprendente. ¿No? Sí, ahora entrando Elton Brand quedan Nowitzki y Gasol como los que menos han jugado en el equipo del oeste. Parece un poco sorprendente que con 14 minutos, 12 rebotes, no vuelvas a entrar, ¿no? Es un poco sorprendente, ¿no? Estamos ahí con ese balón en ataque para McGrady. Lanzamiento de McGrady. Balón para Steve Nash. Posesión para Kobe Bryant. Lanzamiento de Elton Brand. Rebote de LeBron James. Aquí tenemos a LeBron James. Esos son dobles que no los han pitado. Ben Wallace para Iverson. Iverson, lanzamiento, canasta de LeBron James. Buena canasta de LeBron James. 117-107. Más 10. Le puede valer el MVP. Sí. Sí, es que este se mueve en unos parámetros de fuerza, de potencia. Antes, bueno, ha chocado recientemente en 2 ocasiones con Kobe Bryant y ahora ha saltado por encima de todos. Ahí vemos esa acción, mira ahí, Kobe Bryant le ha llevado el antebrazo al pecho a LeBron, sí. Molesto por una acción anterior. Pero bueno, Daniel, hay que decir que le puede valer el MVP, pero chupando mucho, ¿no? Sí, es el que más ha tirado en su equipo. Y a mí me parece debe de estar por unos 20 tiros, que es un, en fin, no 19 sé. tiros, sí. 19 lleva. No sé, son muchos tiros, ¿eh? En un partido de estas características. Ya está bien. 3-12 para que acabe. Sus porcentajes son buenos, ¿eh? Y su partido es bueno, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Está en bonus de faltas el equipo de la conferencia este. Hay tiempo muerto de Flip Sanders. Son 27 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y tal. Pero bueno, la de Daimiel lo ha dicho desde el primer momento, ¿no? Que iba el tío a por el MVP y se ha acabado. Bueno, pues 3 minutos 12 segundos para que acabe. Y da la impresión que, en fin, de que la conferencia este está mucho más enchufada en el partido. Sí, ¿no? Recuerden que el marcador era 70-53 para el oeste. Para el oeste al descanso del partido, ¿no? Sí. En fin, o sea, le han metido un parcial de menos 17, ¿no? A más 10 son menos 20, más 27 puntos. 27, sí, lo que más 27 puntos, ¿no? Más 27 puntos, 3-12. Ahora ha salido en el videomarcador central un saludo de Pau Gasol a la gente de Texas. Y vamos a ver, ¿no? ¿Crees que va a haber algún cambio en el oeste, Calderón, para modificar un poco la dinámica o no? Yo creo que se va a quedar. Ojalá saliera Gasol, ¿no? Pero ha salido el Elton Brand ahora y no tiene pinta de que quieran de que vaya a cambiar, ¿no? Yo creo que se va a quedar con el quinteto sin Yao Ming, yo creo.
El 22 de abril empiezan los playoffs. Vamos a ver si está Gasol con los Grizzlies. Y bueno, no descartamos a Calderón con los Raptors. ¿No? Estáis ahí en la pelea, ¿no? Sí. Estáis ahí en la pelea realmente y es importante, ¿no? 117-107. Estamos aquí ahora en plena ceremonia, ¿no? De regalitos para el público, ¿no? ¿Eh? Sí, están las mascotas de varios equipos por aquí también. Ya. Bueno, pues a ver si hay algún cambio ahí en la conferencia oeste. No parece que vaya a haber, ¿no? Mientras que los jugadores del este ya están ahí, ¿no? Rasheed Wallace, LeBron, tenemos Iverson, Wade y Ben Wallace. Va a jugar con el dúo interior de Detroit, ¿no? Wallace and Wallace. Para intimidar ahí, para meter miedo. Sin O'Neal y sin Vince Carter, sí, que han sido titulares, ¿no? O'Neal por los votos y Vince Carter en sustitución de Jermaine O'Neal. Sí. Carter ha jugado poco tiempo, ¿no? Sí. Hoy ha sido un poco... 16 minutos. Después de haber sido elegido por Flip Sanders como titular en sustitución de Jermaine O'Neal, pues luego ha jugado pocos. Y con poco protagonismo, tirando poco, etcétera, ¿no? En fin, 3-12. Con 117-107, pidiendo ruido al público del Toyota Center. Y estamos ahí. Con Terry Lyons de la NBA pidiendo ya el MVP del partido, ¿no? A falta de 3-12. McGrady está ahí bien situado con 30 puntos, pero claro, si su equipo pierde... Estamos ahí con Tracy McGrady. Tiros libres. Más 10, que pueden ser más 8 para la conferencia este. ...31 puntos ya. O más 9, más 9. Pueden ser más 9. Iverson. Balón de LeBron James. James con el balón. Ahí a Ben Wallace. Falta de Nowitzki. Falta de Nowitzki. De Robin Hood. Está jugando ahora con Robin Hood, Elton Brand. Bryant. McGrady. Y Nash. Madre mía. Bueno, esto a veces le ocurre a Ben Wallace, ¿eh? Del Consejo de Administración de Geppetto Brothers. No es extraño en Ben Wallace. Ahí estamos. Falló. Posesión de balón para Steve Nash. Vamos a ver ese balón en ataque para Kobe Bryant. Con prisas el oeste ahora. Lanzamiento de McGrady. Triple. ¿Por qué eres tan bueno, McGrady? 117-111 más 6. Balón de Iverson. Iverson, lanzamiento de Iverson. Ese balón que no entra. La coge Steve Nash. Oportunidad de acercarse para la conferencia oeste. Ahí tenemos falta personal de Ben Wallace. Que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Ahora ya entra O'Neal. Que en los 3 últimos o 4 últimos minutos esté jugando Ben Wallace y esté O'Neal sentado en el banquillo, ¿no? Vamos. Estamos viendo como mientras tanto Avery Johnson está hablando ahí con Steve Nash y Kobe Bryant. Es el otro jugador de 0 puntos, Ben Wallace, en el partido, pero con 25 minutos de juego. Sí, son muchos minutos. ¿Y cuántos rebotes Ben Wallace? 8. ¿Y el máximo rebotador del partido sigue siendo Gasol? Sigue siendo Gasol. Bueno, ya está bien, ¿eh? En los pocos minutos que ha jugado, en 14 minutos, vamos. 117-112 en el marcador. LeBron James.
Canasta fantástica de jugón de LeBron James. 119-112. Posesión de balón de Kobe Bryant. Siguen buscando a McGrady. Sí. Canasta de McGrady. 36. Son muchos puntos, Sigue McGrady. sumando. 42 decíais que estaba el récord, Sí, ¿no? creo que sí, de Chamberlain. Bueno, pues está ahí, Sí, lo que pasa es que si no ganan no te eligen en el MVP, ¿no? Un récord de puntos, sí. por lo menos. Bueno, podrían a lo mejor compartir, ¿no? Yo no lo he visto. No, Yo no lo he no visto. suele ser habitual. desde No, luego. no, No es normal. no sé si se ha producido en alguna ocasión. Lo desconozco. Yo desde luego no lo he visto. Ahí tenemos a McGrady. Lanzamiento, Robin Hood, Nowitzki. McGrady, que es otro que como LeBron, que se lo está tirando todo, ¿no? Sí. McGrady lleva 25 tiros. tiros. Así que imagínense, LeBron lleva 20 y el otro 25, ¿no? ¿Eh? Del año 62 es el récord de Will Chamberlain, 42 puntos. Bueno, 1.23, 119, 114, más 5. Bueno, pues se va a poner emocionante, ¿no? 5 Sí. puntitos, Balón 1.23. Balón para el oeste, ¿no? Al oeste, sí. Para el oeste, 1.23. Y se acaba el tiempo, ¿no? Porque es un tiempo de estos de 20 segundos. Y el club del chupachú más de moda que nunca, ¿eh? No te rías, Calderón. El catering tendrá que servir chupachús también. ¿Eh? Habrá que llevarle algunos, ¿no? Ya te digo, habrá que llevar alguno porque seguro que sí. Wade, LeBron James, Iverson, Rasik Wallace y O'Neal. Y en el oeste, pues McGrady, Bryant, Nowitzki, Elton Brand y Steve Nash. No sé, yo... Duncan, no sé, Demian. Duncan, ¿por qué no está ahí, no? En fin. 119, 114. Lanzamiento de Bryant. Defendió muy encima Wade. Canasta de Nowitzki, de Robin Hood. Podría haber hasta falta. Se ponen a 3. Se ponen en 3. Cuidado con este ataque. Iverson con el balón, ahí está jugando la Iverson. Falta personal. Falta personal. De Bryant, ¿no? Sí. Falta personal de Bryant. Tiros libres para Iverson. La quinta de Bryant. Buena canasta esta, la canasta, sí, espectacular. Muy parecida, ¿no? A una de una final de la NBA de Michael Jordan, creo que era año 91, ¿no? Convirtió a Iverson el primer tiro libre. Y entra Ray Allen, ¿eh? Entra Ray Allen. Se sienta Elton Brand. Sí. Va a jugar con Ray Allen. Con un perímetro... Sí, buscando tiro, ¿no? Buscando el tiro de... Perímetro numeroso en el oeste. Sí, buscando el tiro de 3. Entra Vince Carter. Sí, para rebajar también los centímetros, ¿no? Ray Allen 4 de 13. Que no es ninguna tontería, ¿eh? Aquí, Mr. Bonobús, Damien, Avery Johnson. No entró el segundo, 120-116. Y posesión de balón para Kobe Bryant. Canasta de Bryant, 120-118. Menos de un minuto para que acabe.